Hola, muy buenas noches o buenos días o buenas tardes, maestro, maestra, dependiendo del momento en el cual veas este video. Hoy vamos a continuar con las orientaciones para la segunda sesión ordinaria de nuestro Consejo Técnico Escolar. En este video, hablando del aprendizaje basado en indagación o STEAM. Comenzamos. Uno de los insumos es la revista o el libro Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. En un video anterior hablamos del aprendizaje basado en proyectos comunitarios. En este momento vamos a saber qué significa la STEAM, el aprendizaje basado en indagación. Recuerda que todas estas sugerencias metodológicas para el aprendizaje son metodologías para el abordaje de cada campo formativo presente en el marco curricular y en el Plan 2022. El aprendizaje basado en indagación, o con las siglas como ya vamos a estarlo conociendo, significa simplemente en inglés Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, que traducido al español vendría siendo algo como ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Esta metodología es un enfoque educativo que le permite a los estudiantes vivir experiencias de aprendizaje activo e integrar diversas áreas de conocimiento a fin de desarrollar competencias para la vida. ¿Recuerdas dónde hablábamos de competencias y movilización de saberes? Y además le permite conectarse con las dinámicas y desafíos del contexto local y global. Los principios orientadores son una herramienta que describe los atributos fundamentales que caracterizan el enfoque educativo. Tiende a ser, por tanto, colaborativo, integrado, contextual, activo, incluyente y expandido. Este modelo promueve la independencia de los estudiantes en pos de hacer del aula una comunidad de aprendizaje, concepto que también hemos estado manejando desde las sesiones de consejo técnico del ciclo anterior. Obviamente su inspiración viene del trabajo colaborativo, que es una característica esencial de las ciencias y de la ingeniería. Las fases de la metodología de aprendizaje por indagación son, de acuerdo con el libro que nos toca ahora analizar, la fase 1, que es la introducción al tema, el uso de conocimientos previos sobre el tema a desarrollar, la identificación de la problemática. La fase 2, que es el diseño de investigación y el desarrollo de la indagación. La fase 3, que organiza y estructura las respuestas a aquellas preguntas específicas de indagación. La fase 4, que es la presentación de los resultados de la indagación y su aplicación. Y por último, la fase 5, que es la metacognición. Muy importante este concepto que también hemos manejado desde hace mucho tiempo, desde el Plan de Estudios 1993. El alumno, en este caso, pueda reconocer sus procesos de apropiación del aprendizaje. Ahora, en el caso de esta metodología del aprendizaje por indagación, vamos simplemente a lograr que nuestro alumno desarrolle un pensamiento crítico a través de este proceso de metacognición. ¿Qué es lo que hace esta metodología de aprendizaje por indagación? Compromete a los alumnos con preguntas o problemas de orientación científica o tecnológica. Incita a la planificación y realización de indagaciones o diseños tecnológicos en el campo, aula o laboratorio. Sensibiliza en priorizar la evidencia conseguida de los diseños experimentales para validar o decidir una solución. Fomenta el uso de las matemáticas y pensamiento computacional. Usa instrumentos de medición de las variables. Aquí tiene mucho que ver el proceso de razonamiento matemático. Desde luego, formula explicaciones basadas en evidencia con coherencia explicativa y predictiva. Argumenta y evalúa sus explicaciones a la luz de explicaciones alternativas, es decir, la explicación se sustenta con otras de tipo alternativo. He ahí
complejidad de esta metodología. Comunica y justifica sus explicaciones. Todas sus estrategias parten de las matemáticas, de la capacidad numérica, de las habilidades para interpretar y analizar información, simplificar y resolver problemas, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. He aquí todo el enfoque del razonamiento o del pensamiento matemático. Su enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, es decir, permite interactuar con las demás asignaturas o bien establecer una vinculación estrecha entre ellas. Por tanto, es necesario que se consideren todos los aspectos del ser humano. ¿A dónde queremos llegar? A la educación integral. Por esta razón, en este modelo, en esta metodología, convergen las artes y la lengua. Algo muy interesante del por qué ahora se pretende que conozcamos y apliquemos esta metodología, porque promueve la alfabetización científica. Esto quiere decir que en este momento estamos corriendo el riesgo de pertenecer al grupo de analfabetas científicos, y ese riesgo debemos de evitarlo. Debemos alfabetizar en ciencia porque es una vía para el desarrollo del pensamiento crítico y forma a los estudiantes como agente de cambio. He aquí el esquema que te mencionaba. La alfabetización científica mediante procesos de indagación propicia aprender, aprender a hacer y aprender sobre la ciencia. Tres momentos que son seguramente muy conocidos como el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Y de acuerdo con Jacques Delors y los 4 pilares del conocimiento, tendríamos que poner el saber convivir, que viene implícito en estos 3 momentos, en estos 3 tiempos, para llegar a hacer sobre ciencia. Saber, aprender en ciencia, aprender a hacer en ciencia y aprender sobre la ciencia. Todo esto con una finalidad: el desarrollo del pensamiento científico o del pensamiento crítico. Hay un choque, un contraste entre lo que son las ideas científicas y las ideas sobre la ciencia. No es lo mismo. Por eso esta metodología define muy bien cuáles son los roles del maestro y del estudiante, cuáles o cómo deben de ser las habilidades científicas que ambos posean o desarrollen, los niveles de indagación, como vamos a ver más adelante, los espacios de socialización y de difusión. Pero antes, ¿qué debemos entender por indagación? Centrémonos en la escuela. Es un proceso de investigación que una persona vive de manera real, contextualizada, con el cual va a encontrar soluciones a un problema a través de un ambiente de aprendizaje, desarrollando los aspectos propios de la práctica científica, sean estos conocimientos, actitudes o habilidades. Otra trilogía que bien conocemos los maestros en la actualidad. Es un enfoque pedagógico que tiene en cuenta la forma en que los estudiantes construyen progresivamente sus ideas científicas desde el desarrollo de habilidades que hacen parte de la dinámica científica, como formular preguntas, plantear y ejecutar una metodología de investigación, analizar los resultados, concluir y abrir espacios de discusión, difusión y socialización. ¿Te parece este texto conocido? Estoy seguro que sí. ¿Cómo es el maestro? Facilitador y figura activa. El maestro debe facilitar el aprendizaje, debe proporcionar los elementos para lograr aprendizaje, generar conflictos cognitivos, promover esos procesos de introspección, el análisis hacia adentro, hacia el interior del estudiante, y aquí viene mucho lo que es el conocimiento previo, y un análisis de sus acciones, cómo impactan sus acciones en sus estudiantes. Y algo muy interesante, recuerda que estamos hablando de ciencia, pregunta y cuestiona constantemente. El estudiante en los procesos de indagación tiene un papel activo. Nunca más el estudiante sentado sin moverse, porque requiere dinamizar
esas experiencias de aprendizaje diseñadas por el maestro. El alumno es responsable de su propio aprendizaje y además desarrolla habilidades para ejercer una relación tutora con el maestro. Tenemos comunidades de aprendizaje anteriormente y tenemos ahora relación tutora. Esto también lo hemos visto desde el ciclo anterior en las sesiones de consejo técnico. Por tanto, desarrolla sus habilidades, y aquí viene la parte importante, el final de la fase que nos mencionan en nuestro libro, en nuestro insumo analizado, desarrolla sus habilidades para el uso de su metacognición. Los niveles de educación basados en indagación inician, por ejemplo, con la indagación confirmatoria. Vamos, es únicamente confirmar y verificar las leyes y teorías. Sabemos que hay una fuerza de gravedad que hace que un objeto, si lo sueltas a una altura, caiga inmediatamente al suelo. Entonces, únicamente vamos a hacer este experimento y lo comprobamos. Como el ejemplo que nos ponen allá, en donde vamos a colocar en un líquido, en agua, diversos objetos, unos livianos, unos pesados, y vamos a concluir lo que la teoría nos dice. Los pesados se van al fondo, los livianos van a flotar. Un segundo nivel es la indagación estructurada. Aquí el maestro influye de forma determinante en el desarrollo y las actividades del estudiante. Nota que aquí el maestro es quien va a proponer. Entonces, el maestro tiene que decir o exponer características más específicas de los objetos que flotan con relación a los que no flotan. Será únicamente porque son livianos, porque son pesados, por el material con el que están hechos, por la forma que tienen. Aquí ya hablamos de una estructura. Un tercer nivel sería la indagación guiada. Aquí el maestro tiene un rol totalmente diferente. Se convierte en un guía, por eso se llama indagación guiada. ¿Qué es lo que hace el maestro? Simplemente va guiando al alumno para que encuentre la definición a través de esas preguntas que él va realizando. ¿Por qué flotan? ¿Por qué se van al fondo? Los que se van al fondo, ¿se puede hacer algo para que floten? ¿Cuál es la teoría que en determinado momento puede explicar todo esto? ¿Se cumple con lo que hemos investigado? Una serie de preguntas para hacer una indagación guiada. Para el nivel 4 ya hablamos de la indagación abierta. Aquí es donde el alumno va a hacer uso o va a reflexionar sobre sus procesos metacognitivos. Este nivel es lo más cercano a lo que sería una investigación científica. Los alumnos van a cuestionarse de acuerdo con sus propios intereses y lo específico de lo que están observando. Van a hacer preguntas con aquello que les interesa entender y van a estar relacionando conceptos cada vez más complejos. ¿Recuerdas que en alguna ocasión tuvimos que aprender lo que es el andamiaje? Como te das cuenta, todo esto, mi estimado maestro, mi estimada maestra, es algo que hemos estado manejando y como te decía en el video de aprendizajes basados en proyectos comunitarios, quizá lo hemos manejado de una manera empírica. Lo que ahora tenemos son estos pasos para entender mejor y darle un mejor sentido a nuestra práctica docente a través del uso de estas metodologías. Es decir, si observaste bien cómo los niveles van avanzando, hay una relación con el nivel cognitivo de los estudiantes. Y quizás hasta puedas decir, aquí voy a trabajar en primero, en segundo grado, en tercero, pero al llegar a sexto grado ya debo tener la indagación abierta. O a lo mejor dices, no, hasta llegar a tercero de secundaria. ¿Qué es el aprendizaje por indagación? ¿Qué sí es y qué no es? Te dejo este esquema. ¿Qué te sugiero? Ponle pausa al video, vas leyendo lo que sí es y lo que no es, y vas construyendo tú tus propios conceptos. Desde luego, como siempre te he dicho, esto es una mera sugerencia, te sirve, adelante, tómalo, explótalo al por mayor. ¿Quieres hacer las adecuaciones porque tú tienes mejores ideas? Adelante, es parte también de un proceso científico. O simplemente tú tienes algo mejor que ofrecer a tus alumnos, procurando educación de calidad, procurando aprendizajes significativos. Bienvenido también, maestro. De eso se trata la educación
en este siglo XXI, que el maestro tiene que encontrar las mejores formas y estrategias para que su alumno aprenda, pero aprenda bien. La indagación y el desarrollo de habilidades científicas se basa en una competencia científica. ¿Y qué es esta competencia? Pues es saber de ciencia, construcción del conocimiento científico y actitudes hacia la ciencia. Cuando se tiene la competencia científica, se tienen estas habilidades descritas en este cuadro. Se pueden identificar preguntas y conceptos, se diseñan e implementan investigaciones científicas, se usa la tecnología y las matemáticas para mejorar estas investigaciones y las comunicaciones. Se pueden formular y elaborar explicaciones y modelos científicos usando la lógica y la evidencia. Se reconocen y analizan explicaciones y modelos alternativos y se puede comunicar y defender un argumento científico. Todo esto, nuestro chico, al final de estos niveles, podrá realizarlo con mucho éxito. Entonces, desde la indagación, la educación, a través de la ciencia, la tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, formula preguntas, planea y ejecuta una metodología para resolver un problema, recolecta y analiza los resultados y concluye y abre espacios de socialización y discusión. Ahora, desde la naturaleza de la investigación científica, que es donde vamos a juntar estas dos partes para poseer o para desarrollar, mejor dicho, la alfabetización científica y el pensamiento crítico, entonces, ¿qué es lo que promueve? La apropiación de ideas científicas y sobre las ciencias, el desarrollo de habilidades científicas y estrategias de enseñanza, muy importante para el aprendizaje significativo. Recuérdalo, tenemos que formar a hombres y mujeres que sean verdaderos hombres y mujeres de ciencia. Y te dejo este esquema, al igual que en el esquema anterior, ponle pausa para que tú puedas entender mejor el concepto de lo que es la metodología basada en investigación o como aquí se nombra, la educación STEM basada en indagación. Ponle pausa y cuando termines de analizarlo, continúas. ¿Cuáles son los aspectos prácticos para llevar a cabo el aprendizaje por indagación? Es decir, pongamos manos a la obra. El primero, organizar el ambiente de aprendizaje. Alentar el trabajo colaborativo. Realizar preguntas problematizadoras. Usar las ideas y experiencias previas de los alumnos. Ayudar a los estudiantes a desarrollar y usar sus habilidades científicas. Sostener discusiones. Guiar el registro de los estudiantes y usar la evaluación para apoyar el aprendizaje. Insisto y vuelvo a repetirlo. ¿Te parece conocido este camino mostrado en el aprendizaje por indagación? Recuérdalo, maestro. Simplemente es emplear esto para guiar mejor nuestros procesos de nuestra práctica docente. Ya para finalizar, te dejo la referencia de donde he encontrado esto que te he presentado, que se aparta mucho de lo que trae el insumo de la metodología por proyectos y porque nada más me habla de fases. Entonces yo creo que una de las cosas que como maestros tenemos que hacer es investigar. De todas maneras, como aquí obviamente no se puede establecer el vínculo, te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas descargar este libro, La indagación como estrategia para la educación STEM, guía práctica, que es de la Organización de los Estados Americanos y que como bien puedes leer, hay el permiso para compartirlo sin ánimo de lucro, lo cual hago con mucho gusto para que tú también tengas. Entre el aprendizaje basado por proyectos comunitarios, el basado en problemas o el aprendizaje de servicio, creo que este aprendizaje por indagación, una opinión muy personal, es el que más retos y desafíos nos puede poner a nosotros los maestros y creo que bien trabajado, por eso hay que hacer más investigaciones al respecto, es el que mejor resultados nos puede dar.
pero insisto, es una opinión personal. Al final, la mejor decisión la tienes tú, maestro, con los resultados de éxito, de calidad que vas a obtener con tus alumnos.